Venga, pues ya de manera formal, buenos días a todas y a todos. Por la parte que me toca como madrileño, feliz San Isidro. Somos el único proyecto de investigación que recuerda a un santo cuyo milagro fue trabajar menos, trabajando el doble. Venimos de una reunión interna de proyecto y ahora empatamos un poco con la discusión del trabajo de Etienne, que si no recuerdo mal, hace la tesis entre la Université Bourgogne d'Europe, ¿no? Y la Autónoma de Barcelona. Un trabajo que tiene como título Devenir perpetrador, el caso de los leones de Rota en la provincia de Cádiz, y que va a ser posteriormente comentado, discutido, ¿no? Por Joan Pubil, compañero también de la Autónoma de Barcelona. Y como siempre, bueno, pues tenemos primero unos 15 minutitos con el autor del paper que hemos compartido de manera interna. Luego tenemos la relatoría y abrimos luego el debate. Así que, bueno, pues gracias a ambos por participar en el seminario del proyecto. Yo me callo ya, Etienne, y todo tuyo, ¿vale? Vale, buenos días a todos y todas. Quisiera primero agradecer claro, a todo el equipo del seminario Perpetrate, ¿no? Del proyecto entero para esta oportunidad. Siempre es un placer, un honor poder como presentar mis investigaciones y mis pesquisas aquí en un seminario con investigadores españoles muy talentosos. Y claro, agradecer también especialmente a Javier y Miguel por la organización de esta sesión y Joan por haber aceptado como discutir mi artículo, este draft, ¿no? Y para un poco de contexto, este draft pienso presentarlo para un dossier de la RUMA, y especial un temático sobre los perpetradores, ¿no? Dirigido por David Alegre y Antonio Míguez. Y ya está. Y claro, y agradecer también a David por su ayuda sobre el trabajo sobre este draft, ¿no? Del fondo como la forma, me ayudó mucho, por eso muchas gracias a él. Así pues. Vale, voy a quizá presentar un poco el artículo, o más bien el contexto de este trabajo. Y antes de dejar la palabra, porque claro, lo más interesante es escuchar a vosotros y vosotras para sus consejos, observaciones o críticas, pero vale, para empezar un poco con el artículo, como lo habéis leído, los que quisieron leerlo, ese artículo trata de la entrada en milicia de algunos milicianos falangistas, ¿no? De la provincia de Cádiz, especialmente de una milicia que bueno, tenía bastante nombres, pero uno de ellos era los Leones de Rota. Rota y el puerto de Santa María, que son dos ciudades, bueno, pueblos, más bien ciudades del norte de la bahía de Cádiz. Y claro, porque nació más o menos en este espacio esta milicia. Y aquí me centró sobre todo sobre el principio, ¿no? de esta milicia en el verano del 36. O sea, la entrada en milicia es un núcleo primario, está 15-20 personas. Y que es un núcleo primario porque después la milicia se convierte en una centuría completa y después con casi un regimiento y otra vez un grupo móvil de la Guardia Civil, pues tiene una vida ulterior bastante rica y interesante, pero aquí me parece, bueno, me centro sobre todo sobre esta entrada y un poco sobre también el núcleo original y por un lado los jefes que vinieron casi todos del penal de Puerto Santa María. Lo que es interesante es que este penal, esta prisión, fue un lugar claro, de original como de encuentro entre varias personas, vigilantes de prisión, falangistas, personas de derechas también, y que, claro, salieron del penal el 19 de julio del 36 claro, y empezaron a montar esta milicia y después se fueron a Rota para reclutar a roteños y pues dentro de ellos incluso hay de todo, voy a hablar de esto después. Y primero para hablar de las fuentes, porque claro, puede parecer como un estudio bastante difícil a causa de la falta
de la escasa, ¿no? de fuentes, no tengo lo de la documentación de Browning, lo que hiciste con su batallón de policía, que tenía todo la documentación judicial, que es mucho más fácil, pero aquí con archivos militares intenté trabajar con archivos militares principalmente, claro, en Segovia como en Guadalajara, pero también la justicia militar, que da mucha información en los procesos o las diligencias previas, procesos y los sumarios contra algunos de estos falangistas, incluso los antiguos militantes de izquierda, y eso da mucha información sobre, claro, la intervención de los jefes, la intervención también de las autoridades locales, del cura, de la falange, la Guardia Civil, el ayuntamiento, todo esto. Y también los archivos locales, muy interesantes para el contexto local de este trabajo. El archivo municipal, por ejemplo, de Rota, y el puerto es un poco más complicado, pero el de Rota fue interesante. Y también, por ejemplo, los padrones para dar un poco la información básica, ¿no? de estado civil de estos milicianos, de esta gente, para hacer como rastrear los perfiles socioeconómicos, pero también de perfiles de estado civil de esta gente y parroquiales también para completar un poco a veces lo que no se puede encontrar en los patrones. Archivos civiles, aquí interesantes también lo de el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, porque hay cosas del gobierno civil de Cádiz, incluso de los excombatientes, que pueden ser útiles porque, claro, algunos fueron excombatientes después. Y el AGA también tiene, en el fondo de las provincias, tiene algo interesante sobre Cádiz, sobre todo también el informe sobre cada jefe local de falange, y hay algo sobre el jefe de Rota y el jefe del puerto. Y al final, una cosa más que estoy trabajando ya es la historia oral, ¿no? Hacer como entrevistar a los descendientes de estos milicianos. A veces no es fácil, pero ya lo conseguí en algunos casos. Y también trabajos de egos documentos, como también identificar y recuperar cuando se puede, y recoger, perdón, como cuando se puede, ego documentos, ¿no? De memorias privadas, cartas, diarios de estos milicianos. Vale, por eso, bueno, aquí el artículo se centra pues se presenta en 4 partes más o menos, 4. El primero, 4, más bien 6 finalmente. El primero es la historiografía. Aquí no voy a presentar la historiografía, sería casi un insulto al público, pero claro, de toda esta historiografía muy dinámica de los perpetradores y de este giro al perpetrador, ¿no? Que en España, pues, y incluso también todos los vínculos con el contexto internacional y el estudio de los perpetradores en otros casos históricos, en Europa como, no sé, en África, en América Latina, por supuesto, y así es muy, bueno, vale, todo esto muy interesante. Después, claro, la cosa de las fuentes y sus límites, claro, como lo decía, y del trabajo, y por eso también hay que también enfocar y presentar un poco el contexto histórico de la organización de la violencia en el 36 en la provincia de Cádiz, sobre esto en esta parte. O sea que, claro, hay que estudiar la milicia, pero también los mandos, ¿no? Locales de las diferentes autoridades, quién mandaba, los conflictos potenciales entre mandos y autoridades, también eso tengo que tomarlo en cuenta para, aquí no lo presente, pero lo tengo consciente, tengo que trabajarlo. Y vale, por eso después del artículo se centra pues, en esta parte sobre el penal del puerto, ¿no? Este embrión de la milicia, vale, de esos finalmente lo que convirtieron en los jefes de la milicia. Y después el traslado a Rota, como los jefes se van a Rota para reclutar, y aquí se llama bien sobre los perfiles socioeconómicos de los milicianos y la toma de decisiones, ¿no? De entrar o no en esta milicia. Y porque después todo esto hace eco, eso es la parte central, ¿no? del artículo sobre las motivaciones, ¿no? De cómo de entrar, de por qué entrar en una milicia falangista para, no sé exactamente si sabían o no lo que había que hacer, pero para no matar y hacer y cometer cometer violencias matensas contra, bueno, de varios tipos contra los oponentes al golpe de Estado.
Y vale, todo eso, la toma de decisiones y eso de las motivaciones hace eco también a una historiografía muy importante sobre el voluntariado. Tanto en el siglo XIX hubo muchos trabajos, incluso en Francia, sobre lo del voluntariado, de por qué la gente, claro, a partir de la Revolución Francesa y después todo este nacimiento del voluntariado moderno. Y también todo lo del voluntariado en el siglo XX, esa dimensión más ideológica por ejemplo, pues, del siglo XX, en España lo que se hizo mucho sobre las brigadas internacionales, pero también los trabajos sobre el alistamiento en organizaciones fascistas. Y claro, por ejemplo, lo de David Alegre sobre claro, el alistamiento en fuerzas fascistas, ¿no? en Europa, al lado del ejército alemán. Y hasta pues eso también es una historia fue muy extensa, muy importante y sigue siendo como trabajándola. Y claro, por eso en el artículo tengo pocos ejemplos de esto, de comparación internacional entre el caso aquí de los Nunes de Rota y otros casos históricos, pero ya tengo también en mente la importancia de este trabajo que sigo haciendo así, sigue siendo haciendo. Y vale, por eso también a mí me interesa mucho hacer este trabajo de también participar a este esfuerzo de cómo insertar España en un marco internacional, hacer comparación como, con otros casos históricos, lo que hay que hacer, claro, para también mejorar un poco el conocimiento, hacer comparación y salir un poquito claro, del contexto aquí bastante preciso, ¿no? de esta parte de la provincia o de la provincia de Cádiz. Vale, y vale, por eso es lo que me interesa. Y claro, dentro de las motivaciones ideológicas, intenté hacer algo sobre, primero, el universo mental de esos milicianos, porque claro, como no dejaron huellas precisas de voluntad, como de motivaciones explícitas de su alistamiento, de su compromiso en esta milicia, había que pensarlo a partir de lo que sabíamos del contexto. Y por ejemplo, yo creo que las violencias anticlericales y el incendio de dos capillas del pueblo de Rota en abril del 36 tuvo un papel muy importante en también la radicalización, en el contexto también del discurso catastrofista, ¿no? de las derechas en la primera era del 36, a partir también de la victoria del Frente Popular. Y eso es la universidad monetaria. Y de otro lado, la modalidad de entrada concreta en esta milicia, porque a veces se puede ver en las fuentes, gracias sobre todo a las fuentes judiciales, en el caso de los militantes de izquierda. Y por eso hay varios ejemplos de milicianos de izquierdas alistados en la milicia. Y aquí, pues, claro, me centro en el núcleo primario, pero hay varios más después, en el otoño del 36, cuando la milicia se extiende y también que como el fracaso del golpe se convierte en una guerra civil, entonces hay que también reclutar más personas, más voluntarios, y por eso la milicia y los jefes de la milicia van a reclutar mucho en las cárceles, incluso en el penal del puerto de Santa María. Y claro, entonces en este caso los militantes de izquierda es interesante porque parece, claro, una presencia paradójica, pero al final, claro, se puede entender gracias también a testimonios creo, a veces muy fuertes y también muy precisos sobre el contexto, un poco bueno, todo el proceso concreto. Y eso permite también, creo, como completar un poco lo del nivel como ideológico. Vale, por eso intenté hacer algo sobre este pequeño grupo para ver un poquito, entender un poco esto a la luz del contexto también de estos pueblos, de los perfiles, ver un poco quién eran, porque también eso es interesante, quién es finalmente el miliciano falangista de aquí. Y claro, para que también hacer comparaciones en España, ¿no? sobre el caso con otras milicias o otros voluntarios franquistas, aunque no existe todavía muchos trabajos sobre el tema. Vale, por eso, y vale, espero que sea claro para todos y todas, y pues gracias otra vez por la oportunidad preciosa, ¿no? Y vale, creo que ahora voy a dejar de hablar y escuchar a sus comentarios, observaciones o críticas, pero claro, creo que el objetivo aquí es mejorar lo más posible para el futuro, ¿no? Del artículo como la investigación doctoral en general. Muchas gracias. Gracias, Etienne, por la intervención, por no repetir lo que ya está escrito de alguna manera, ¿no? Y por abrir un poco el debate. Joan, te toca a ti ahora para abrir aún más el marco de debate
lo que tú Bueno, consideras comentar. perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Etienne. Quiero agradecer poder haber leído este magnífico draft. De verdad que me ha interesado mucho. Hay unas cuestiones de mi investigación que, bueno, que de hecho me ayudan a nivel particular y personal y que me enriquecen. También quiero agradecer haber pensado en mí para poder, bueno, señalar algunas cuestiones para reflexionar y que ahora mismo están aquí sobre la mesa para discutir. Yo ayer se lo comenté a Etienne y yo me centré más en lo que sería mi campo de especialidad, que es el tema de la ideología y de las culturas políticas. Aquí todo el mundo sabe más de violencia que un servidor, sabe mucho más de perpetrar que un servidor, con lo cual me ceñiré exclusivamente a lo que puedo aportar. Tampoco quiero alargarme mucho, serán unas cuestiones que me gustaría poner aquí de soslayo para luego comentarlas. Ah, bueno, en primer lugar, aquí la idea de en el primer párrafo se habla de la memoria colectiva y de una memoria neofranquista. Y aquí se cita textualmente la hegemonía franquista de 40 años. No sé si se tendría que hablar de la hegemonía franquista durante 40 años, sino más bien de toda la problemática de la memoria histórica durante la transición. Y el debate, aquí sí, en un marco comparativo con todos sus límites, con otras experiencias de depuración. Aquí creo que se tendría que situar un poco más el eje, porque han sido, sí que es cierto, 40 años de dictadura, pero 40 años ya de democracia. Y aquí el peso, el eje, creo que puede variar un poco. Luego, una cuestión acerca de la voluntad, Etienne, que nos has explicitado aquí en tu charla, pero que también está reflejada en el papel, es la supuesta singularidad de la guerra civil, incardinarlo dentro de un contexto no general europeo. Y creo que aquí la importancia que le das a la microhistoria es fantástica y es primordial. Con todo, a veces se tiene que vigilar un poco cuando se hacen historias globales o historias transnacionales comparativas bueno, con la voluntad, ¿no?, de superar marcos. Eso te lo comento porque yo también lo sé bien, trabajo en esos grandes procesos de transformación de la modernidad y a veces el diálogo que se puede establecer entre un caso singular y lo que se llaman los normative frameworks, a veces no hace falta que todo sea un mínimo común denominador, sino que la singularidad a veces también es importante y se tiene que reflejar. Precisamente el análisis de la microhistoria revela hasta qué punto la singularidad es la norma en ese contexto, una norma que puede diferir en otro contexto o en otra geografía, pero que se pueden poner de soslayo y puede haber una conversación siempre respetando y siempre, sobre todo, entiendo yo, uh, creando una cesura o como mínimo no pensando en que hay modelos o sinergias que son las que marcan el eje de la modernización. Yo creo que aquí es importante, cuando se quiere establecer comparativas, no tener en mente casos o modelos que tienen que ser paradigmáticos. Es decir, la sociedad tiene que ir como, no sé, cómo evolucionó, por ejemplo, la Tercera República Francesa, o este modelo económico tiene que seguir la Inglaterra victoriana. Yo creo que tenemos que salir de este marco cuando se trata de hacer comparaciones y reflexionar, digamos, cómo es la evolución social, las causas o los efectos sociopolíticos, desde un punto de vista un poco neutro en este aspecto. Pero, digamos, esto no es un fallo de tus textos, sino simplemente para poner un poco más de leña, echar más leña al fuego. Ahora ya entraríamos, digamos, en el tema más de contenido. Yo creo que es importantísimo este aspecto que señalas de las cárceles como un espacio de sociabilidad. Sí, yo creo que es importantísimo. Y además no creo que sea algo nuevo que ocurre, digamos, en la Segunda República Española, no lo creo. Básicamente porque ya, digamos, en mi trayectoria investigadora ya he encontrado casos similares, por ejemplo, en la Santé, en 1900,
4, 5, 6, donde prisioneros de militantes de Acción Francesa y, por ejemplo, republicanos sindicalistas revolucionarios de la Guerra Social y en torno de Gustave Hervé, tejieron lazos de comunión, de sintonía y hablaban de proyectos comunes. Y eso también me lo estoy encontrando ahora, estoy en una investigación sobre el lumpen, el AMPA y las clases bajas y su relación con la politización y la construcción del Estado, y me encuentro que, por ejemplo, en la época del pistolarismo barcelonés también hubo sintonías y las cárceles se convertían en espacios realmente de encuentro, porque esos enemigos que parecía ideológicamente estar tan opuestos en el espectro ideológico se encontraban que eran hermanos enemigos porque tenían enfrente un enemigo común que era pues el régimen, el Estado, la institución. Y esas prisiones servían para aparcar un poco las diferencias momentáneas y entrar en una especie de acuerdo contingente en el momento. Esto es muy interesante y muy importante. Luego, vinculado al tema de las clases bajas y de la extracción social de estos miembros paramilitares, también es muy importante porque es una historia social, podemos decir, de los miserables. Ya no es la historia económica de la miseria, sino es ver los efectos directos y el grado que hay, digamos, la translación que hay entre esta miseria o esta penuria material y la toma de conciencia política y de una identidad en relación a la organización del Estado y la sociedad. Esto es interesantísimo y aquí creo que hay un filón para explorar y para explotar que es bestial. Porque al final la ideología no solo, como muy bien has aportado tú en tu explicación, al hablar de la cosmovisión, ¿no? de la idea mental, del universo mental de estas personas, no solo entra aquí la ideología, sino que aquí hay la cultura política hecha por un ethos, por una cosmovisión particular, pero a la vez de unos valores. Y aquí hay un aspecto muy importante que tratas aquí más o menos de forma latente, pero quedaría para mucho más, que es el tema del transfugismo político. Aquí, precisamente vinculado a las cárceles, a los penales, como un espacio, podemos decir, transideológico, ¿no? Un espacio de encuentro, de comunión. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, cómo puede ser que personas en la cárcel se politicen y vayan, es decir, vayan a un partido, se derivan a una opción política que parece que no es la suya. O al contrario, gente que entra con un carné y sale con otro carné o con otra identidad. Y aquí, por ejemplo, es importante aquí, os voy a hablar de mis libros, ¿no? Digamos aquí, porque un poco de marco de comparación, aquí es, por ejemplo, importantísimo el tema del transfugismo político, se habla mucho por la creación del fascismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay el caso de Marcel Delagrange, que era alcalde del Périgueux de 1921 a 25, y luego pasa de ser alcalde comunista leninista a ser un cuadro del FSO de Georges Valois. Y eso es, ¿cómo puede ser este cambio abrupto? Claro, esto se explica también por unas cuestiones personales que trascienden y van más allá de los credos políticos también, es decir, la experiencia vivencial, pero también esto, y aquí creo que es la importancia de entender la prosopografía o como mínimo intentar entrar dentro de la mente del personaje a través de la biografía, es comprender realmente qué significaba para, por ejemplo, Marcel Delagrange ser comunista o ser bolchevique. Y luego te das cuenta que esa idea de la revolución no necesariamente era una idea revolucionaria en el sentido progresista o de izquierdas, sino que su ethos revolucionario podía muy bien adaptarse a toda esta fraseología, palabrería revolucionaria propagada por el fascismo. Y aquí es muy interesante el concepto, ¿no? o la noción de fallangistas que
que aparece en tu texto, porque, por ejemplo, también se daba en un sentido contrario. Por ejemplo, yo me encuentro en escritos catalanes que hablaban de fascistas, en vez de fascistas, de fascistas, y la FAI, ¿no?, como un posible núcleo irradiador que podía conectar un extremo a la revolución más radical y más social, pero a la vez a la destrucción o a la contrarrevolución más de extrema derecha. Aquí, por ejemplo, ahí me vienen aquí a la cabeza numerosos ejemplos. Por ejemplo, Luis Gutiérrez de Santa Marina, que era consejero nacional de Falange y luego fue inspector provincial de Fetidas Jons, intentó captar a Joan Peiró precisamente en la cárcel, cuando estaba en la cárcel. Luego hay otro caso, ¿no? El del trentista Ricardo Fornells, que se pasó ya directamente a Falange después de unas desavenencias con el sector republicano, y luego el hermano de Durruti, Marciano Durruti, sí, Marciano Durruti, que también se pasa a Falange. Es decir, hay numerosos casos de estas pasarelas, pero que no siempre la ideología, en tanto que programa militante, ayuda a explicar. Luego hay otro elemento muy importante que aparece en tu texto y que lo considero seminal para comprender la configuración del fascismo en España y entender y situar esa violencia política que estalló tras el golpe y durante la guerra, que es el tema del elemento de la catolicidad con una llave explicativa para toda esta violencia. Aquí la catolicidad, bueno, creo que los estudios de Paco Morente, de Ferran Gallego y ahora la biografía de Sánchez Mazas de Maxi Fuentes ayudarán a echar luz a esa importancia de la catolicidad, no tanto digamos, de la lealtad a la Iglesia, sino de la catolicidad como entendido como una fe y como un marcapasos de valores y pautas y normas sociales, que no se pueden desvincular de un ser español y de una nación tradicional, pero a la vez moderna, ¿no? Es el siempre citado para los falangistas, es la idea de Carlos V, que para defender la noción de catolicidad y de cristiandad tuvo sus encontronazos con el Papa, ¿no? Esa idea de una catolicidad secular que no siempre va de la mano con la Iglesia. Y aquí también este catastrofismo, me gusta mucho esa expresión que he usado, vinculada a los miedos de ese hipotético peligro rojo o revolución roja, que está tan bien explicado en la serie de libros de la revolución de los patibularios del Caballero Audaz, de José María Cartero Novillo. El autor hace una serie, es decir, es una literatura, digamos, anticomunista, antirrepublicana, bestial, pero que sintetiza y condensa muy bien todas estas fobias de una parte de sectores de la derecha que ya desde los años 20 ya se han distanciado anímicamente de cualquier institución liberal, ya la descreencia en el sufragio, en la representación parlamentaria, ya en la partitocracia está ya muy superado en los años 30, pero que precisamente el peligro inminente de una revolución comunista y de un peligro expansivo del comunismo a través de la experiencia de los frentes populares, da pie, ¿no?, a que estas fobias que antes estaban en l'air du temps, ¿no?, estaban ahí flotando y más o menos se podían palpar en algún momento determinado, ahora sí que cogen toda su materialidad y su corporeidad. Muy bien. En general, pues, es importante también un elemento que señalas tú de la experiencia bélica de algunos de estos individuos y de la importancia de haber combatido en Marruecos, de haber estado con los voluntarios o haber hecho un poco de carrera militar. Ese es un factor que también, claro, es decir, es la idea, ¿no?, que han expresado aquí David, Miguel, Javier, esa idea de la guerra total y cómo ha pasado, ¿no?, digamos, en España, en un país donde no hubo excombatientes, sino más bien hubo precombatientes, como el peso de la experiencia bélica
situada en Marruecos, y cuando no, en algunos casos incluso se puede ir más allá en la experiencia de Cuba y Filipinas, pues tienen un pósito muy importante en esa toma de decisiones y en la idea de acceder voluntariamente a formar pues, escuadras, cuadrillas paramilitares. Y ya luego, como ya para terminar un poco y, bueno, y quiero enlazar todas estas ideas con el texto y presentar un poco una conclusión, es central, creo yo, el, el concepto que acuñó Farran Gallego del proceso de fascistización. Este proceso en el que, por ejemplo, como tú muy bien señalas en el texto, hay un individuo de Renovación Española pues, que luego se siente atraído por la cuestión, ¿no? O por el programa de Falange. Y es comprender, aquí radica, creo yo, la importancia de comprender no tanto el espacio ideológico como un espacio cerrado al partido, sino como un espacio abierto, un espacio contrarrevolucionario, donde precisamente había muchas afinidades. Sí que la lógica partitocrática, una vez se concurría en las elecciones, hacía que hubiese pequeñas capillitas, ¿no? Es decir, porque había, digamos, la lucha electoral es una lucha por votos, pero una vez roto este marco electoral, se ve claramente en la guerra civil que hay un proceso de confluencia vastísimo, donde toda la extrema derecha confluye en Falange. ¿Y por qué en Falange y no en otras formaciones de más entidad o en torno a otras personalidades que pueden tener una mayor visibilidad e influencia durante la Segunda República? Y es porque Falange, desde sus inicios, tuvo un programa coherente con lo que se vino trabajando durante la República. Es decir, Falange fue todo su programa, toda su, digamos, verborrea, toda su mítico poética, tuvo un pie en el suelo, era, como comentas tú, era garante de una tradición, pero con una pátina de modernidad. Y esta confluencia, esta actualización, digamos, del antiliberalismo a través de lo que proponía la cultura política fascista, pues sirvió de argamasa a todos esos sectores que dentro de una lógica electoral, en grupúsculos y en pequeñas sectas, ¿no? Sin parecer que, es decir, que la concurrencia electoral parecía que hacía imposible la comunicación. Y creo que es importante, pues, entender, ¿no?, la importancia de Falange en en este momento tan determinante como fue la ruptura con el marco republicano, ya tras el fallido golpe y durante la guerra. Y eso explica por qué hubo, con muchas tiranteces y con muchas ideas, ¿no?, esta confluencia a Falange tanto de carlistas como de monárquicos no legitimistas, como de antiguos republicanos, como de un sector gris, mediocre, ampón o lumpen, que, como no tenía nada, vio en ese programa de destrucción y refundación del orden una vía, ¿no?, para verse realizada. Y creo que esta idea coge fuerza y es importante. No tengo nada más que añadir. Ya habéis visto que son ideas muy grandes porque quiero animar el debate y luego escuchar también otras voces. Con lo cual yo lo dejaría aquí para ver qué se toma. ¿Sí? Joan,